Y bienvenidos a tu programa ISM, Inversiones y Miedo. Hoy día tenemos un programa muy, pero muy bueno. Tengo aquí a un maestro de la bitácora y ustedes hoy día van a conocer, porque muchos de ustedes no saben qué cosa es la bitácora. Me acompaña hoy día Ale Calelo, un personaje que lo voy a invitar en estos momentos a la sala. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, qué Desde gusto aquí, verte. desde el sur del continente, desde Argentina te hablo. Desde Argentina, ¿cómo está por ahí? ¿Frío? Mucho ¿Caliente? calor, Mucho mucho calor. calor. Qué Ujú. bueno, qué bueno. Qué gusto de verte. A Ale lo conozco hace, cuando recién empecé en las estrategias de opciones, porque muchos de ustedes saben que empecé en el 99, pero las estrategias recién las empecé en el año, hace más o menos unos 5 años atrás, ya estamos en el 2025, o sea, en el 2020 empezamos. Y Ale, tuvimos muchos one-on-one que me estuvo apoyando porque él es un experto en lo que se llama el cover call, que hoy día también vamos a conocer. Pero primero conozcamos a Ale. Ale, cuéntanos un poquito de ti. A ver. Bueno, hola, hola para todos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Alejandro Calelo, yo vivo en Buenos Aires, Argentina. Empecé en el mundo de la bolsa en un mercado muy chico que es el Merval, que es el mercado de Buenos Aires, allá por el año 2008, 2009. En ese momento, en realidad es un mercado muy chico, pero y para que se den idea, los que son opcionables, los stocks que son opcionables, son tres acciones y no más. En ese momento yo soy ingeniero en sistemas de profesión y entré a trabajar en la bolsa, por lo cual eso me sirvió mucho para entender en un mercado muy chico, pero con todas las particularidades de lo que es el mercado de capitales, por lo cual conocí, puedo decir que conocí la cocina, ¿no? Estuve del otro lado. Estuviste de En ese cocinero ahí. momento, exactamente, en ese momento, para que entendamos un poco y nos pongamos en el tiempo, todas las operaciones, el trader minoritario, todas las operaciones se hacían por teléfono a través de un ejecutivo de cuenta, por lo cual era impensado la operatoria de hoy, donde nosotros hoy compramos, vendemos, podemos operar con contratos y un montón de cosas, sino que se hacía todo a través en forma telefónica y del otro lado había un operador bursátil que es el que de alguna manera no nos orientaba porque uno llamaba a la mesa, pero de alguna manera era como que había un pequeño filtro, ¿no? No estaba el famoso error de tipeo, del clic, ¿no? Es como antiguamente era la bolsa, como lo hemos visto en las películas con los tickets ahí y la gente pasando las compras y las ventas, ¿no? Me imagino. Exactamente. Y recién en ese momento en Argentina se estaban empezando a digitalizar un montón de cosas. Y yo, con mi background de sistemas, bueno, ahí fue creé el primer sistema que lo que hacía era obtener las desarbitraciones, ¿sí? Que no era otra cosa que era un buscador de errores en las órdenes, por lo cual eso hoy está descontado porque todos los brokers lo tienen. O sea, si uno se equivoca hoy en una orden, en el precio, y se ejecuta, quédense tranquilos que esa operación la capturó el broker y es plata fácil, plata segura, ¿no? Claro. Bueno, en ese momento yo había creado un sistema que por un tema de tecnología y por el precio de las comisiones, después lo dejé de lado. Después tuve una trayectoria en el ámbito privado, dejé unos años la bolsa de valores, pero siempre mi corazoncito siempre estuvo ahí a través de inversiones. Y después, bueno, después con la pandemia mediante, ingresamos de nuevo medio a full time, de nuevo con el amigo Luis y un montón de cosas. Ahí fue donde nos veíamos, ¿te acuerdas? En la época de la pandemia, ¿no? Estábamos, Correcto, estábamos metidos en las casas, ¿no? Y exactamente. y ahí fue donde empezaste a agarrar la parte de opciones. Y En realidad, cuando yo estaba en la bolsa, o sea, siempre operamos con opciones, pero eran distintas las estrategias, no era tan call y put, popular. de repente era call y Además, put.
¿no? Exactamente. Además, el tema de las opciones, principalmente hay muy poca bibliografía en español y generalmente la escuela de aprendizaje se entra desde los libros, cuentan de comprar call y comprar put, ¿no? O sea, hay una tendencia de que el aprendizaje a través de las opciones es a través de las compras, todo muy distinto a lo que es la metodología de la venta, ¿no? De combinar estrategias, combinar legs y demás. Por lo cual, claramente, cuando uno, y extrapolándolo, como, es como si fuese el seguro, ¿no? Como si fuese como es el negocio de los seguros, uno está y tiene opción de poder comprar los contratos, pero no venderlos. Entonces, el poder venderlos es otro capítulo y es otra cosa totalmente distinta, que desgraciadamente no hay mucho aprendizaje o no hay mucha bibliografía como para poder, o sea, inclusive en las universidades, cuando uno empieza y cuentan cómo se manejan las opciones, cuentan desde la parte teórica de los derivados y demás, pero principalmente desde el lado comprador, no desde el lado vendedor, que se asume que lo hacen los grandes capitales, las ballenas, lo que nosotros llamamos los grandes fondos, ¿no? Pero la realidad es que no están, y de ahí es que se tiene mucho miedo, ¿no? Cuando uno habla muchas veces con gente que no está en el mundo de las opciones, dice, no, eso es muy peligroso, porque la realidad es que el enfoque es totalmente distinto al enfoque que uno cuando empieza a indagar y cuando empieza a entender cada cosa, tiene menos riesgo que la compra-venta de acciones. Claro, claro. No, es verdad, ¿no? Cuando uno empieza en este mundo, solamente es como una apuesta, ¿no? Apuestas en el call a que sube o apuestas en el put a que baja. Y dentro de esto, pues se encuentran muchísimas estrategias y en la cual nosotros hemos conocido, pero Ale es, o sea, es un cover call lover, le llamamos, ¿no? Le fascina mucho el cover call y tal es así que creó una herramienta también, que es una bitácora. Pero cuéntanos un poquito acerca del cover call. Creo que nos tienes una presentación. Déjame compartir, déjame, espérame un segundito que voy a pasarte el control para que tú hagas. Listo. Ok, perfecto. Adelante, Ale, para que nos cuentes un poquito del cover call y aprendamos un poco del cover call y después de la bitácora. El nombre de la bitácora que tú creas se llama Bitácora Ale, ¿no es cierto? Bitácorale. Ajá. Antes de entrar en lo que es el cover call, lo que te quería o lo que le quería mostrar es lo que para mí son las claves de lo que es el trading, ¿no? Cualquier persona que entra en el mercado de valores tiene que tener, aunque sea lo básico, de conocimiento del mercado. Lo segundo, y para mí una de las más importantes, inclusive si lo tendría que poner a nivel de prioridades o a nivel de porcentajes, lo más importante en el trading es la psicología de cada uno, ¿sí? Es muy importante. Conozco muchos traders que conocen un montón de análisis técnico, tienen un buen plan y demás, pero después cuando tienen que entrar en el campo de batalla, la psicología los puede. Entonces, para mí, el tema de conocernos, de entender y aceptar cómo nos comportamos frente a distintas insights es distinto para todos y para mí es fundamental. Y perdóname Luego, ahí perdóname sí, que te interrumpa, Ale. Y ahí incluiría yo también el tema en el factor psicológico es el tener confianza del análisis que uno ha hecho, ¿no? Porque muchas veces haces un análisis y el factor psicológico te pone nervioso y cierras la operación sin esperar lo que habías esperado de que va a caer de repente el mercado o va a subir y tú habías hecho una apuesta a que iba a subir o que iba a caer. Sin embargo, la desesperación te hizo cerrar y llegar a perder, ¿no? Ahí está dentro también ese factor psicológico, ¿no? totalmente. Ahora, cuando hablamos de psicología, yo lo englobo en todo lo que no es técnico, ¿sí? Porque, de nuevo, nosotros podemos hacer un análisis brillante,
pero luego, en la realidad es que el ser humano, a diferencia de las máquinas, tenemos las emociones. Entonces, hay gente y hay traders que frente a distintos o ante iguales emociones se comportan de distinta manera. Entonces, la realidad es que yo no me arriesgo a decir bien o mal. Cada persona, cada trader es distinto. Entonces, es muy importante, y esto lo conecto con el plan de trading, conocernos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una tendencia a manejarnos con la adrenalina, a manejarnos que necesitamos tener esa incertidumbre y demás, quizás el plan de trading tiene que ser distinto a otra persona, como me defino yo, que soy mucho más conservador, donde quiero tener mucho más control. Y la realidad es que el tema de cómo nos comportamos o cómo es nuestro comportamiento frente a distintas situaciones, esto nos tiene que permitir a nosotros elegir un plan de trading adecuado. Para mí es muy importante conocernos para poder elegir un plan de trading que esté adecuado a lo que nosotros queremos. O sea, ¿significa eso que la persona que le gusta estar 100% pendiente? Yo te voy a contar una anécdota. Yo llegué a momentos que me levantaba a la madrugada para ver la apertura de otros mercados y demás, Wow. hasta que en un momento dije, no, esto no es lo que yo quiero. Ahora, eso está mal y no sé, capaz que hay gente o hay traders que lo pueden elegir, está buenísimo. Lo Sí. importante es saber que cada persona, cada trader es distinto y necesita o tiene que ir para elegir un plan de trading que se adecue a nuestra personalidad. Y luego, estas tres cosas que yo digo, la parte técnica, el tema de conocernos en la psicología y una vez que elegimos el plan de trading, una herramienta tiene que englobar estos tres puntos, que es la bitácora. Como tú decías, yo creé una bitácora, una plataforma, en su momento había creado una planilla Excel donde la usaba para mí y la empecé a compartir y demás. Hoy por hoy es una plataforma con más de 1.000 usuarios donde continuamente le voy agregando cosas, funcionalidades, y que lo que permite no es más ni menos que otra cosa, darnos la parte técnica para entender las cosas del mercado, entender y ir cargando todas aquellas cosas que nos permitan a nosotros hacer un seguimiento de nuestras emociones y permitirnos elegir y hacer el control del plan de trading que tenemos que elegir. Entonces, esas tres cosas es lo que elige o lo que permite realizar una herramienta de bitácora, ¿no? Muchas veces la gente no llega, y yo la verdad que soy una de las personas que con tantos años en la bolsa, lamentablemente me siento culpable de no haber usado nunca una bitácora. Es más, he empezado a usar la bitácora y no tengo la disciplina de meter, por ejemplo, el costo de entrada, el costo de salida, cuánto fue la ganancia. Entonces, se hace... yo creo que es algo que si hay algo automatizado como lo que tú tienes, donde puede hacerse y tomar automáticamente, sería magnífico, porque así uno ya se olvida de estar poniendo el costo, ¿no? La realidad que las opciones, como su nombre lo indica, nos da una inmensa posibilidad de alternativas donde nosotros podemos combinar eh, tanto comprando acciones o también comprando y vendiendo distintos tipos de contratos, un montón de estrategias, ¿sí? De ahí, si sabemos que si compramos un call y vendemos un call, dependiendo si recibimos dinero o si pagamos, se puede transformar en un call credit spread o un call debit spread. Entonces, con esa filosofía de comprar y vender, se arman un montón de estrategias, ¿sí? Que pueden ser con acciones o simplemente con derivados, ¿no? Que son los contratos. Y hay una de esas estrategias que yo siempre digo es una de las más fáciles de entender,
pero es una de las más versátiles y en la que nosotros podemos jugar y tenemos un montón de alternativas, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros generalmente cuando hablamos de las estrategias simples, por así decirlas, la realidad es que el cover call no es otra cosa que comprar 100 acciones y vender un contrato a un strike determinado con una fecha determinada, ¿sí? La realidad es que esto suena muy fácil porque desde la parte, uno lo puede cuantificar como algo real, ¿no? Porque tiene las acciones y además está vendiendo un contrato que se está comprometiendo y tiene la obligación, en caso de que el que compre ese contrato, a vender las acciones a un precio, ¿correcto? Entonces, está algo muy simple. Tengo las 100 acciones y vendo un contrato que, si la acción se mantiene, acá, este es el grafiquito, ¿no? Entonces yo lo que digo es, compramos las 100 acciones y vendemos un call con un strike X. Este strike o esta X, que es el strike al que vendemos el contrato, puede ser de tres maneras. Puede ser un in the money, o sea, por debajo del precio de la acción, un at the money, que sería un delta 50, que estaría vendiendo el strike es al mismo precio de las acciones, o un out of the money, ¿no? Que es por arriba. Por ejemplo, si la acción está a $100, ¿sí? Yo puedo vender el strike a 80, que sería un in the money, vender un strike a 100, que sería un at the money, o vender un strike a 120, 130 sería un out the money, ¿correcto? Entonces, el gráfico lo que nos indica cuando nosotros lo analizamos es bien sencillo. Eh, si nosotros tendríamos las acciones solas, sería la línea verde. Como podemos ver, nosotros el precio de adquisición, vamos a suponer que a esta línea es 100, ¿sí? A partir de aquí, por cada dólar ganamos $100, ¿no? Porque es un dólar, cada dólar que sube la acción, como tenemos un paquete de 100, subimos $100, y cada dólar que baja la acción, perdemos $100, ¿sí? El máximo sería un infinito, porque si la acción se va a infinito, ganamos infinito, y si la empresa quiebra, nosotros perdemos el precio de la acción que hemos pagado en 100, por el total serían $10.000, ¿correcto? Ahora, Correcto. ¿qué ocurre? Cuando nosotros vendemos este strike, ¿sí? Lo que se produce es que ahora estamos obligados a vender al precio del strike, ¿sí? Entonces, lo que era una estrategia al tener las acciones con profit ilimitado, ahora tenemos un profit limitado. ¿Cuál es el profit o cuál es lo máximo que podemos ganar? Bueno, dependiendo el strike que hayamos elegido, ¿sí? O sea, dependiendo ese strike, es como que se calcula. Ahora en el próximo chart yo les voy a mostrar la gran diferencia. Lo que yo quiero que se queden con esto es que es muy importante, porque acá estamos hablando de que un cover call ya entran en tres particulares distintas: si es in the money, es at the money, o si es out of the money. Ahora, lo principal para entender en el cover call es que es muy fácil ¿cómo es? Para entrar, porque lo único que tenemos que hacer es comprar las 100 acciones y vender el strike, y tenemos que elegir ese strike, ¿no? Pero luego es muy versátil el tema, tanto de la gestión como la elección del strike, ¿sí? Una preguntita Entonces, ahí, Ale. Esta, sí. estrategia es básicamente para mercados laterales alcistas, ¿no es cierto? No necesariamente para un mercado bajista, porque ahí, por ejemplo, es donde vienen muchas preguntas de muchas personas, incluyéndome a mí, que qué hago, por ejemplo, cuando yo tengo un producto, digamos, no sé, Citibank, por decir que lo compré, digamos, a $100 y creé mi cover call, ¿no?
digamos, a Demone, como tú lo mencionaste, hice un Delta 30 y lo pusimos a $120. Pero en vez de ir para arriba o lateralmente, Citibank empieza a caer y empieza a irse a 95, 90. La estrategia ahí, ¿cuál viene a ser? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacer cuando elegimos el cover call, ¿sí? Y yo tengo, para eso tengo una respuesta casi mecánica, que cuando uno el cover call lo hace en con determinadas situaciones o con determinadas particularidades de la acción elegida, la respuesta es mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el cover call nosotros lo hacemos con una acción que no me molesta tenerlo en mi portfolio, que es una acción que de alguna manera yo mirando de acá 5 años, yo me sentiría cómodo con el precio de entrada, la realidad es que tranquilamente puedo elegir hacer el cover call aunque el momentum de la acción no sea medianamente alcista, ¿sí? Ahora, si yo veo que el momentum de la acción no es eh, regular o no es alcista, no voy a elegir un auto de money, ni siquiera un at the money, ¿correcto? Pero tranquilamente puede ser una buena manera para entrar en un cover call in the money. Y eso es lo que tiene que ver con la particularidad de lo que es el cover call. En general, cuando hablamos de cover call, lo que pensamos es, la acción va a seguir y va a tener un recorrido medianamente alcista, entonces yo además de valorizarme por la acción, voy a ganar algo más en la venta del call. Eso es válido y está perfecto pensarlo de esa manera, pero un cover call in the money puede ser tranquilamente utilizado para ganar el valor extrínseco y no más. Claro, Entonces, ahí entra en juego el tema de la psicología. Estamos preparados y el tema del querer ganar más o de tratar de maximizar el profit muchas veces nos lleva a tomar decisiones donde mirar solamente el máximo profit, pero no mirar la seguridad de la estrategia, ni tampoco tener claramente lo que queremos de cada estrategia. Entonces, a lo que voy es que un cover call out of the money no tiene que ser o no tiene nada que ver con el objetivo, ¿sí? Que puede tener un in the money, ¿sí? sí, Entonces, a ver si les puedo transmitir con, acá está. Por ejemplo, en un in the money, ¿sí? Que es este el de la derecha, nosotros tenemos una acción que vale $100, ¿correcto? Nosotros podemos vender en el momento de la generación del cover call un strike 70, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo voy a comprar en $100 la acción, voy a vender el call con un strike 70 y a mí me van a pagar 31, ¿sí? El valor intrínseco 30 y uno de extrínseco, ¿correcto? sí, Lo máximo que yo puedo ganar aquí es 1. Ahora, en este tipo de estrategia, o sea, esto es teórico, hay que ver porque este extrínseco, según la volatilidad, según un montón de características, va a ser distinto. Esto está bien teórico. Ahora, a la hora de analizar la operación, si yo sé que este uno a mí me cierra, yo voy a tener una estrategia que va a tener mucha seguridad, porque la acción puede perder o puede caer hasta 70 y yo voy a estar ganando el máximo profit, ¿sí? Que es uno. La rentabilidad, obviamente, aquí te la debo, ¿no? Porque la realidad es que hay un principio que se cumple en todas las operaciones de la bolsa, que con cuanto más seguridad tenemos, menor
menor rentabilidad y viceversa, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy es que yo, de hecho, esta estrategia de los in the money los utilizo mucho en momentos donde hay momentos donde no está muy claro para dónde va el mercado. ¿Por qué? Porque la volatilidad hace que este extrínseco es jugoso, ¿sí? Entonces, si yo puedo y hago el análisis de que este extrínseco que me está pagando de más esta operación me interesa, yo entro tranquilamente con un in the money. ¿Qué tiene además este tipo de estrategias que es muy, muy mecánico? Esto es como, yo ya sé cuándo entro y qué voy a hacer, si baja, si sube. Si sube, me llevé el uno. Si baja, me llevo el uno. Y si baja un montón, que hay un crash, por ejemplo, que vamos a suponer no sé, cuando Apple estaba a $100, cayó a 50. Listo, cierro la computadora, me llevo el uno y tengo las acciones de Apple y no me hago problema, ¿sí? Entonces, este tipo de mirar las estrategias de este modo nos permite saber qué hacer en cada caso, ¿correcto? Una misma estrategia, dependiendo el strike elegido, va a tener distintos objetivos. En el in the money, que era el que estábamos hablando recién, va a tener mucha seguridad porque la acción puede bajar y yo voy a estar protegido. La rentabilidad no va a ser muy alta, pero en momentos, como les decía, en momentos donde la volatilidad es muy alta, este extrínseco puede ser jugoso. Entonces, estamos hablando de una estrategia relativamente segura y que de alguna manera nos puede permitir generar ingresos recurrentes. Además, al estar con ¿cómo es? Al estar en un cover call, tenemos las acciones, por lo cual si además esa compañía gana o paga dividendo, el dividendo también nos contribuye a tener una rentabilidad mayor, Y ¿correcto? la Ah, bitácora va a ir también aumentando esas ganancias de dividendo. Ahí también la cuentas, o sea, se va disminuyendo el costo de tu acción, ¿no es cierto? Con tanto los dividendos. exactamente. La realidad es que para manejar y para gestionar el cover call hay dos o tres indicadores que hay que tener muy presente. Uno de ellos es el break-even, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la elección, o sea, cuando nosotros ingresamos en la estrategia, es muy fácil, porque por más que nosotros vendamos si siempre y cuando compremos las acciones y vendamos el contrato en el mismo momento, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos la operación, nunca vamos a tener riesgo de perder, por así decirlo, porque el break-even, ¿sí? Siempre va a estar de alguna manera, por más que nosotros elijamos un strike por debajo, nunca vamos a perder dinero. ¿Por qué? Porque el extrínseco hace de que vamos a obtener un plus. Ahora, en la gestión, cuando nosotros tenemos que elegir un nuevo strike para hacer el rollover, ahí es fundamental contemplar qué break-even tenemos en la operación, porque uno de los errores muy importantes y muy usuales en el manejo y en la gestión de los cover call es cuando uno hace el rollover, ¿no? Entonces yo muchas veces discutiendo o cuando analizo los portfolios me encuentro con que muchos traders cambian el strike cuando hacen el rollover sin contemplar el break-even. Entonces, si uno elige de forma errónea el strike para hacer el rollover, ¿sí? O sea, simplemente el rollover es cerramos la operación del corto, o sea, de la venta del call, y abrimos otro call más adelante que puede ser del mismo strike o de otro strike. Si nosotros elegimos en forma incorrecta ese strike, podemos estar atrapados, ¿sí? Y vamos a suponer que la acción está en baja
y nosotros seguimos el strike, vamos a tener crédito, pero si la acción se recupera, recuerden que la venta del call lo que nos hace es una obligación de vender las acciones a un precio. Entonces, si elegimos mal ese strike, podemos quedar atrapados y perder dinero. Entonces, la primera decisión es elegir en el momento de la apertura del cover call. En ese momento lo único que tenemos que elegir es qué strike elegimos, es muy fácil. Elegimos un in the money, elegimos un at the money o elegimos un out of the money. Esa parte es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer, no tiene riesgo, pero de nuevo, cuando la tenemos que gestionar, tenemos que entender primero qué es lo que queremos de esa estrategia y segundo, ¿qué vamos a hacer frente a cada una de las posibilidades futuras? ¿Sí? Y de nuevo, eh, en los tres escenarios, un in the money nos da mucha seguridad mucha más seguridad que los otros dos escenarios, menos rentabilidad. En el caso del at the money, tenemos un valor extrínseco mayor, ¿sí? Pero no tenemos valor intrínseco, por lo cual si la acción baja, vamos a ganar en el ala del corto, pero en el ala de la compra de acciones vamos a perder dinero. Entonces, ahí tenemos que saber qué vamos a hacer en ese caso. Un out the money lo que tiene, vamos a poder ganar como máximo el valor extrínseco más una posible valorización en el caso de que la acción se vaya para arriba, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el ejemplo, la acción está en 100, yo estoy vendiendo el strike 105, por lo cual, si la acción se mantiene o va hasta 105, yo voy a ganar el extrínseco y además esta partecita amarilla de la posible valorización, ¿sí? De nuevo, algo muy importante, entender que dentro de un cover call hay un montón de posibilidades, tanto en la elección del cover call, en el momento de la definición o en el momento de la apertura, y después cómo gestionarla. Yo en la plataforma Bitacorale hay una sección de blogs, ¿sí? Que los invito a verlos, donde ahí explico y hago un video particularmente en la gestión de cover call en tiempos de baja de mercado y cover call en lo que es el rally. Y acá hay un tema muy importante, el cover call también ayuda no solamente a ganar dinero, sino a entrenarnos en la famosa psicología, ¿sí? Que era una de las cosas que es muy importante entender cuando nosotros entramos en una estrategia, qué es lo que queremos qué es lo que queremos de la estrategia, porque de nuevo, con el diario del lunes, como decimos acá, es muy, muy fácil de decir: "Ey, pero ¿por qué en vez de vender el call, por qué no tenía las acciones solas, entonces hubiese ganado un montón de dinero? ¿O por qué no hice esto o aquello?". La realidad es que el consejo que les puedo dar, y yo lo incentivo cuando uno genera y cuando uno carga la operación en la bitácora, escribir qué es lo que queremos. En el momento del inicio, ¿qué es lo que queremos? Porque de nuevo, si voy a hacer un cover call y después la acción explota y va para arriba, es muy fácil decir: "Uy, me perdí un montón de dinero", y la respuesta es no. En el momento que yo generé el cover call, la realidad es que yo firmaba haber ganado $1 por el extrínseco. Ya. Entonces, en el momento, después con el diario del lunes es muy fácil, ¿no? Decir: "No, ¿por qué no hubiese hecho esto o aquello?". Ahí, por ejemplo, yo comparto contigo y estoy de acuerdo en esa parte, pero por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es, por ejemplo, el producto que yo compro, el activo que yo compro, la empresa que yo vaya a comprar, digamos, sea, no sé, Apple, por decir, y Apple bajó a 50, como me estabas mencionando, y yo lo compré a 100, ¿no? Entonces, es una acción que yo quiero, entonces voy a ir haciendo la venta de los calls
semanalmente hasta tratar de ir emparejando el valor del Apple, ¿no? Pero el problema es que, por ejemplo, se me dispare y lo pierda, por decir, ¿no? Porque lamentablemente muchas de estas empresas a veces tienen una volatilidad en ciertos momentos y se dispara. ¿Y qué pasa? Tenemos Apple en 50 y por decir, le vendí un call a 65, ¿no? Y esa semana se dispara y se va a 77. ¿Qué hago ahí? La dejo ir, ¿no? Y perdí las pinches opciones. Bueno, eso es lo que les decía en este tipo de estrategia, manejar siempre el break-even, ¿sí? Si tú iniciaste y compraste las acciones de Apple en 100, en algún momento le hiciste un cover call donde ganaste 5, vamos a suponer que le ganamos 5, nuestro break-even es 95, ¿correcto? Ujú. Puedes hacer cover call para disminuir ¿cómo es? Este break-even y vender por debajo del break-even. Yo no lo recomiendo, yo no lo hago. Entonces, en ese caso, tú tienes dos cosas. Primero, puedes comprar, y eso tiene que ver con la elección del activo. O sea, si es una acción muy cara y nuestro portfolio no está, no lo soporta, nuestro capital no lo soporta, vamos a estar más, por así decirlo, restringidos, ¿sí? Pero si, por ejemplo, es una acción que me gusta, vamos a suponer Apple, yo la compré en 100, le estuve gestionando y lo bajé a 90 el break-even, ¿correcto? Ujú. Hoy está en 50. Si la acción me sigue interesando, no me importa o no me molesta tenerla en el portfolio, tranquilamente puedo comprar 100 acciones más a 50 y eso lo que me va a hacer es, va a bajar mi break-even, porque voy a tener 100 a 90, ¿sí? Y 100 a 50, por lo cual el break-even me queda en 70. Ya mi break-even me permite sanitizar o tener una operación sana de cover call y empezar a vender con un at the money a 70, ¿correcto? O sea, Entonces, promedias, tratas de promediar eh, correcto, ok. correcto. Esa es una opción. Otra opción es, si yo no quiero aumentar mi exposición, listo, la dejo ahí. Si de alguna manera tengo esperanzas de que la acción va para arriba, la dejo libre. No, Pero ya no no le haces veo cold call. overcall. Pero ya no la... Exactamente. Yo tuve operaciones que me duraron 2 años, 3 años, ¿sí? En algún momento vendía The Money, en algún momento la dejé libre, en algún momento pude comprar más, pero de nuevo, la otra también, si yo no le tengo, si en su momento cuando compré me interesaba Apple y después no le tengo fe o no la quiero tener en mi portfolio, quizás es una alternativa salir en pérdida, ¿sí? Claro, Esa claro. puede ser una alternativa, pero lo importante en este tipo de estrategias es saber lo que uno va a hacer Desde un para... principio firmar con sangre que voy a comprar es, esto exactamente. y no me Y importa si se dispara a la luna claro, entiendo. exactamente. Eh, Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, dentro de la plataforma, a mí me gustaría ver la bitácora. A ver, cuéntanos de tu bitácora, cómo funciona, cuál es la magia. Enamora a nuestros youtubers para ver bueno, si empiezan a meterse también con bitácora Ale. exacto. Bueno, antes de entrar en la plataforma en sí, esta imagen es un caso real, ¿sí? De un cover call. Fíjense que este es un cover call de Google, pero fíjense que esta operación yo la inicié en septiembre del 2022 y la cerré en Abril. abril del 2023. Sí. ¿Sí? Con cada una, entonces, fíjense que yo cuando la inicié, primero compré acciones, después empecé a venderle calls. Fíjense que compré 100 al principio, después compré 100 más, ¿sí? Entonces, esto lo que me hace es tener el control de todas mis variables. Y a mí lo que siempre miro es primero el break-even, ¿sí? Por ejemplo, en este tipo
en esta operación en particular, primero entré con 100 acciones, las había comprado. Bueno, acá yo voy agregando, esta es mi bitácora, ¿eh? Esta es una operación donde yo voy agregando, inclusive voy diciendo por qué la hago y qué es lo que quiero de la estrategia, porque de nuevo, como son operaciones que puede pasar mucho tiempo, capaz que después nos olvidamos. Y no te acuerdas qué puso eso y por qué lo hiciste. Exactamente. Y lo peor que nos puede pasar, más allá del dinero que podemos ganar o no, es quedarnos mal con la estrategia porque nos da la sensación de que no fue un buen resultado. Y quizás cuando la iniciamos, nosotros lo que queríamos era un recorrido de 100 a 105. Después la acción se fue a 120. Entonces eso se gana para no tener esa sensación amarga y trabajar con la psicología, se, hay que ejercitar, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, cuando el día que yo me di cuenta que había aprendido en esto fue cuando no me puse tan contento cuando gané, ni me puse tan amargo cuando perdí. La realidad es que tenemos que, porque de nuevo, nosotros jugamos contra máquinas también acá. Esto es un juego de suma cero. Del otro lado, en cada clic hay uno que gana y hay otro que pierde. Es. Cuando nosotros tenemos mucha euforia, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Por más ceros que tenga el profit, porque cuando tenemos mucha euforia, esos tantos ceros que ganamos, mañana lo podemos perder. Entonces, en esto hay que ser fríos, ¿sí? Hay que ser metódicos, tenemos que saber qué es lo que queremos y hoy por hoy yo tengo el orgullo de decir que quizás hago una operación, la acción subió y yo no pienso, me perdí la ganancia. No, mi objetivo es de 100 a 105. Después si la acción va a 150, 200, no era lo que yo estaba dispuesto a ganar. Entonces, cuando nosotros podemos lograr ese control, es realmente cuando podemos gestionar y tener un buen plan de trading. Porque en definitiva, acá no queremos ganar un león y después que nos coman los osos, ¿sí? Por así decirlo. Acá el trading, la rentabilidad y el ser rentable lo da la consistencia. Para lograr la consistencia tenemos que ser metódicos. Acá nos sirve ganar $10.000 en una operación. Si ganamos una operación $10.000, en una sola operación, porque multiplicamos por 10 y demás, hay una alta posibilidad de que en las próximas, en vez de 10 perdamos 20, ¿sí? Porque nos Claro. acostumbramos a ganar mucho, rápido, y la realidad es que viene por otro lado. Entonces tenemos que prepararnos y de nuevo, estamos hablando de cover call, pero lo mismo puede pasar con Verticales y Iron Condors y todo. exactamente, exactamente. Cada estrategia tiene su particularidad. Yendo ¿cómo es? A la plataforma, Ujú. ¿sí? Un poco lo que nos permite llevar el registro de las operaciones, mostrar lo que yo siempre digo, es nuestro break-even, que es ese valor que le tenemos que tener presente en algunas estrategias más que en otras. Por ejemplo, en cover call, si nosotros no miramos el break-even, estamos a ciegas. Cuando tenemos que hacer un rol, podemos, lo que tú decías, tomar una decisión y después si la acción se dispara, perdimos todo, ¿sí? Y de nuevo, recuerden que el broker lo único que le interesa es que nosotros hagamos clic para que ellos puedan ganar las comisiones. Otra de las cosas muy importantes es el tema de la diversificación. Yo muchas veces analizo portfolios, entonces veo portfolios que tienen el 70% en Apple, el 20% en Google y el 10% en Nvidia. Por lo cual, el 100% Tecnológica. está atado a tecnología. Sí. Entonces, en la medida que nosotros podamos jugar con la diversificación, una parte en el financiero, una parte en los metales, una parte en la tecnología, lo que vamos a dejar de sufrir frente a los movimientos típicos de los mercados. Los mercados, el dinero se mueve por sectores. Entonces, si ¿Cuál- nosotros
¿Y cuál es tu Sí. opinión, por ejemplo, de hacer un cover call si tienes el portafolio robusto como para tener un SPY, el SPY? ¿Lo ves aconsejable que es un portafolio diversificado también? ¿O lo ves muy, muy riesgoso en esos tiempos? No, 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 porque, a ver, un ETF como el SPY ya de por sí está diversificando, ¿no? Porque estamos dentro de la diversificación de las compañías. Y ahí entran en juego la diversificación lógica del ETF. Ujú. Entonces, en la medida de que yo no tenga, eh, no sé, cover call en GameStop, ¿no? O en Pennies, ¿no? Si yo tengo eh, cover call y las entradas que yo tengo las hago en acciones que me gustan, que no me perjudica o no me molesta tenerlas en el portfolio, eso es algo que me va a dar seguridad o me va a dar eh, robustez en mi portfolio, ¿correcto? Claro. Después, el otro tema son las comisiones. Es muy importante ver el tema de las comisiones, porque, de nuevo, muchas veces el portfolio no crece y la realidad es que si nosotros hacemos 100 operaciones y tenemos $100 solamente de Sí, comisiones, la ganancia estamos ganando para el broker. sí, es verdad. Otra cosa es el tema del apalancamiento. Es muy importante entender porque era lo que siempre digo, no es casual, y yo trabajé para un broker, no es casual que muchas veces para saber el grado de apalancamiento que tenemos, tengamos que, tengamos que apretar o tengamos que pulsar 5 o 6 clics para llegar a un momento. Eso claramente es porque el broker, como en el casino, la plata, el crédito, es fabuloso. Es como Él gana los intereses y no le importa si, si tú ves. totalmente. O Es, sea, el broker no quiere que nosotros seamos metódicos, ni eh, no le interesa que nosotros ganemos plata. claro, El broker lo que quiere es que demos muchos clics y en lo posible que usemos la plata de él, porque él no va a estar cobrando 15, 16, 17% anual, por lo cual es un negocio redondo. Y eh. eso es muy importante para entender. Después, volviendo a identificar el manejo de emociones, muchas veces yo cuando hago una operación que sé que el famoso, eh, ahora no me sale el término, cuando entro en una operación que quizás no tendría que entrar y que me motiva a haber entrado porque la emoción me lo llevó, lo plasmo en la estrategia. Digo, esta estrategia la hice por el FOMO, el Claro, famoso FOMO, claro. porque eso me va a permitir a mí hacer un seguimiento especial, ¿sí? La volatilidad te va a ayudar a también a posicionarte mejor en ese momento para vender, me imagino, ¿no? Totalmente, totalmente. Después tener una retroalimentación de nuestro plan de trading, ¿sí? Y de nuevo, fíjense que el tema de cuando yo quiero gestionar las estrategias, con los dos primeros entiendo el mercado. El tercero veo mis emociones y el otro es la retroalimentación de nuestro plan de trading. Bitacorale es muy sencillo, para la mayoría de los brokers tiene entrada en forma de importación. La realidad es que acá yo diría que la gran parte de mis usuarios utilizan la parte de importación, con ¿Tú lo algunos haces brokers. con Charles Schwab, con Thinkorswim? ¿Lo utilizas? Sí, con Schwab, por ejemplo, con SingerSwim, ya tengo desarrollado el API, el APA, por lo cual hay un botón que ahí entra en la autorización de Schwab y me permite bajar en forma, ni siquiera hay que hacer un archivo CSV como era en su momento y demás. Es muy fácil de hacer la importación para poder cargar. Pero una vez que las operaciones están cargadas, que es muy fácil, esto es un caso real, por ejemplo. Acá lo que me muestra es el P&L de todas las operaciones cerradas, cómo fue puede ser positivo o negativo. Este es el P&L total que acá tiene el profit total más la entrada de dividendos, ¿sí? Y menos los posibles gastos, ¿sí? Que lo están por acá.
Después me muestra el profit del año actual, el profit del mes actual, el profit parcial. En amarillo están los profit parcial. ¿Por qué? Porque en el caso de las operaciones como los cover call, donde la estrategia está abierta, pero adentro yo tengo la gestión, tengo roles y demás, por lo cual adentro tengo profit asociado, pero que la operación todavía no se cargó. Entonces, todos esos profits están acá en la parte amarilla. Después, algo muy importante, que esto los invito a no a usar la herramienta, sino a contemplar el tema de cómo es nuestra efectividad, cuántas operaciones tenemos abiertas. Fíjense, en este caso, por ejemplo, teníamos 50 operaciones abiertas, las cerradas fueron 1.739. Ahora, de estas 1.739, 1.355 fueron positivas, o sea, un 77% de éxito. Esto es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza, ¿sí? Para saber si tenemos que modificar nuestro plan de trading. Estos son los indicadores totales. Después nos muestra el cash o cómo va nuestro portfolio, donde podemos definir por aportes, o sea, si nosotros ingresamos dinero o si sacamos. Sería el manejo del cash, ¿no? Claro. Después, lo que yo les decía, mes a mes, cómo va nuestro profit por tipo de estrategia. Fíjense en que acá están los Iron Condor, los Calendar, el Buy Call. O sea, aparte del cover call, en la bitácora Ali puedes también poner vertical, iron call, todo tipo de estrategia. La plataforma, nosotros le ingresamos las operaciones y Bitácora lo que hace es definir o identificar qué tipo de estrategia estamos trabajando, ¿sí? Después, algo muy importante que yo miro el tema del colateral, ¿sí? Uno de los problemas fundamentales que yo les decía era el tema del apalancamiento. Vi muchos portfolios donde la realidad es que mientras a mí me deje, utilizo el dinero. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el broker lo que le interesa es que pueda es que pueda usar todo el capital posible, para ello después no va a cobrar intereses, y frente a un crash o frente a algún problema, una caída fuerte, podemos quemar la cuenta, ¿sí? Entonces, acá me identifica cómo está nuestro colateral. Yo llamo colateral al máximo riesgo. ¿Qué pasa si la empresa quiebra? Si la empresa quiebra, bueno, eso es el colateral, ¿correcto? Entonces me muestra por sector del PY, me muestra cómo está definido. Fíjense, en este portfolio, el 66% de las operaciones abiertas, o sea, del colateral, me estaba asignado al cover call, ¿correcto? Otro 25% a buy stocks. Y después una partecita en calendario, otra partecita en compra de put, de calls y demás. Después me muestra profit, colateral por su cuenta, un mapa de color con las distintas acciones, ¿sí? Después me muestra un calendario con el tipo de operaciones. Esto, por ejemplo, es de diciembre de 2024, verde positivo, rojo negativo. Un listado del profit total por ticker symbol. Bueno, me muestra los contratos y demás. Y ahora les voy a mostrar La herramienta. la herramienta. A ver. Entonces, bueno, este es el landing page. Entramos. Vamos a entrar con un portfolio de prueba. ¿Cuál es el costo de la bitácora Ale al mes? Tiene distintos planes. El mensual es de $13 por mes. ¿Sí? Después tiene pagos con descuento con semestre o anual, inclusive por CEL tiene un descuento. Eso lo pueden ver acá en la parte de suscripción. ¿Sí? Pero un poco lo que les decía, cuando entramos en la plataforma, lo primero que nos muestra es el dashboard, que es toda la información que le estaba mostrando, ¿no? Ahora,
Cuando yo voy a importación, o sea, cómo se cargan las operaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer con Schwab, aprieto el APA, vamos a suponer que acá me deja desde qué fecha hasta qué fecha, le doy autorizar y acá ya estoy en la página de Charles Schwab, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, fíjense que acá me trajo todas las operaciones que yo estuve haciendo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esta es la compra de los bonos del tesoro, ¿no? Si yo selecciono esta, yo tengo dos opciones acá. O selecciono acá y le doy importación masiva, esto lo que me va a hacer es, va a identificar todas las operaciones, me las va a agregar en tipo de estrategia, ¿sí? Sí, Esa es una opción. Y la otra opción es, que es lo que yo recomiendo y es lo que yo uso, que es a medida, yo en el momento que hago la operación en el broker, automáticamente voy a la APA y me traigo esa operación y la cargo. ¿Por qué hago eso? Primero, porque la realidad es que me salvó un montón de veces que yo tenía pensado hacer, por ejemplo, un call debit spread y resulta, o un call credit spread, y resulta que cuando lo ingreso, la bitácora me dice que cargué malos strikes, por lo cual me hace un doble chequeo y en varias situaciones, cuando uno opera bastante, es un chequeo más que la realidad es que me hizo ahorrar dinero, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer que selecciono este, le doy el botón importar y acá, fíjense que lo único que tengo que hacer es pulsar el botón guardar. Acá me identificó que fue una compra de stock al break-even 91.46, el colateral fueron 45.730 dólares, ¿sí? Y puedo guardar y ya me generó la operación. Después otra de las cosas que le agregué, por ejemplo, un calendar spread. Por ejemplo, este. ¿Sí? Acá tengo un calendar spread con la empresa Jack. Cuando yo la tengo la operación, si yo pulso sobre este botón, es un lo botón que me hace es, de chat GPT, ¿no? ¿cómo? Es un Del botón de... ChatGPT. Sí, Exactamente. Lo que me hace es un análisis de la estrategia, ¿sí? Donde me dice un montón de información. Esta es la estrategia, es un bull call spread, me dice me va mostrando toda la información. Entonces, todo lo que yo ingresé, si yo tengo alguna duda acerca de si estoy haciendo bien o demás, me permite con el uso del chat GPT, ¿no? Después, por ejemplo, si yo tengo, esto tiene fecha de vencimiento, aquí está. Esto, por ejemplo, es un vertical, un calendar spread, ¿correcto? sí. Si yo le doy al gráfico, fíjense que me permite, me permite hacer una especie ¿cómo es? El gráfico de profit en cuanto, lo que pasa es que esto como era un calendar, el calendar no se puede graficar, ¿correcto? Pero, por Claro. ejemplo, si yo tengo acá Un Iron un Condor, por decir, ¿tienes algún Iron Condor? a ver si tengo algún Iron Condor acá, a ver, Iron Condor. ¿Esa es tu cuenta real? Es una cuenta de No, papel? no, 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 estos son de prueba, Ok, ok. por ejemplo. Acá son operaciones reales, Mm. pero son de prueba, ¿eh? Entonces Ah, acá me marca con este tipo, con esta operación, me muestra cuál fue el valor menor de las últimas 52 semanas, me muestra en amarillo el precio actual, me muestra el máximo y además el gráfico del Iron Condor en sí, ¿correcto? Entonces, la operatoria del Bitacorale es ingreso las operaciones desde el módulo importación y una vez que las voy gestionando y demás, automáticamente me va mostrando todos los indicadores que están en el dashboard, ¿correcto? excelente, excelente.
Oye, Entonces, sí, no, 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 te quería decir que el tiempo avanza y tenemos que ir terminando esto, pero si quieres concluir con algo para los amigos, ¿cómo pueden hacer para obtener Bitácora Ale? ¿Cómo pueden contactarse contigo? aquí entrando en Bitacorale, van acá al botón registrar, ¿sí? Les va a permitir elegir un nombre de usuario, un mail y automáticamente tienen 15 días de prueba que lo pueden usar sin ningún problema. Y Excelente. luego después, si se quieren registrar, automáticamente les va a permitir ir al módulo de suscripción, ¿sí? Y acá a través de PayPal o a través de Zelle pueden entrar y tener todas las funcionalidades, ¿sí? Excelente. O sea, hay un precio mejor si es que alguien quiere pagar por semestre o qué Exactamente, bueno, qué exactamente. bueno. Después tienen un par de, yo los invito acá en lo que le decía, los blogs, ¿sí? En la parte blog, que esto no vence, esto es público, o sea, una vez que pueden estar registrados o no, pero acá era lo que les comentaba, el cover call at the money, in the money, perdón, con Apple, por ejemplo. Por aquí abajo están los cover call muy in the money. Esto es para que puedan leer. Estos son todos casos reales y yo voy escribiendo, por ejemplo, los que le decía, el cover call en tiempos de baja de mercado, cover call en tiempos de rally. Acá los lleva a ver un video también muy extenso para ver cómo se gestionan, cómo se pueden hacer y de nuevo, siempre con lo que yo siempre les digo es bitacorale o con una planilla o con un cuaderno, pero es muy importante el uso de una bitácora, porque acá no podemos dar ventaja, Ricardo. Excelente. Si puedes cortar la presentación para despedirnos. Ahí está, ahora sí. Agradecerte, Ale, por este tiempo que nos has brindado. La verdad que ha sido muy útil, hemos aprendido bastante y es una gran oportunidad para los amigos que quieran obtener la bitácora Ale a través de su página y si no, hagan una bitácora porque es muy importante tener un seguimiento de las operaciones que uno hace a diario, ¿no? Porque muchas veces uno no se da cuenta lo que viene ganando o perdiendo o pagando al broker, ¿no? Hay miles de dólares. Bueno, Ale, un gran abrazo. Si quieres dar unas palabras para terminar. No, el agradecido soy yo, Ricardo. La verdad es que esto es una pasión. La verdad que trato siempre de- desde la parte educativa, porque la realidad lo peor que nos puede pasar es descuidar estas cosas. Siempre tenemos que entender que acá los errores se pagan y caro y que no tenemos que dar ventajas. Entonces, al margen de que usen la plataforma o no, tenemos que cuidar los centavos. Muchas veces en la sumatoria de los centavos está la posibilidad de lograr la rentabilidad y lograr la consistencia. Así que les mando un abrazo grande y es muy bueno el trabajo que haces. Bueno, Ale, quiero agradecerte profundamente por habernos dado la oportunidad de tenerte acá en el canal y a todos los amigos, los invito a suscribirse a la página de Bitácora Ale. Es más, pruébenla. Ale da 15 días. Ah, pero Ale está dando una sorpresa. A todos aquellos que han visto esta entrevista, les voy a dejar el link aquí abajo, ¿ok? Tienen 30 días, no 15, 30 días usando ese link. Así que úsenla, prueben, usen la bitácora. Que tengan muy buenos días y feliz año nuevo. Nos vemos pronto.